Ya, chicos, vamos a pasar por dos clases de cáncer, que son las generalidades del cáncer la primera, y la segunda ya vamos a ver un poquito más de cáncer de lleno, ¿ya? Súper importante, los aprendizajes esperados, determinar el manejo clínico de las lesiones cancerosas orales en base a sus características clínicas, y los indicadores de logro, describir las características clínicas e histopatológicas de los diferentes cánceres bucales, identificar las lesiones de cáncer en la mucosa oral, realizar un diagnóstico diferencial entre osteoradionecrosis y otras lesiones óseas similares, identificar la mucositis y la importancia del manejo del paciente con lesiones cancerosas y la necesidad de la derivación. Definición de cáncer según la Organización Mundial de la Salud. Es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Recuerden que si solamente hablamos de tumores o neoplasias, no estrictamente estamos hablando de cáncer, sino que simplemente estamos hablando de aumentos de volumen en el caso de un tumor y de neoplasia de una masa, ¿ya? Si nosotros decimos tumor como ampliamente, puede ser cualquier tipo de aumento de volumen. Y si hablamos de neoplasia, es una neoformación, ¿ya? Ahí hablamos de una masa. Pero si conlleva maligna, ya podríamos hablar de cáncer. Si no, todavía no. Y eso es importante que podamos hacer la diferencia a la hora de explicarle al paciente qué es lo que debe hacer. No asustarlo así de lleno de decirle usted tiene cáncer, ¿ya? Sino que ir evaluando las posibilidades de que esto sea maligno o no sea maligno, pero sí haciendo énfasis en el paciente de que es importante estudiarlo, estudiar la lesión. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de sus células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, y ese proceso se conoce como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. O sea, generalmente no es por algo que está localizado, una lesión localizada, sino que esa lesión se expandió a otros órganos o dentro de esa misma área, pero invadió tejidos adyacentes. ¿Ya? Entonces, recordar que en el caso del cáncer son mutaciones, la célula sigue cumpliendo un ciclo, pero un ciclo alterado. Ya hizo una mutación, entonces ahora esa mutación la va a replicar en su mitosis, y empiezan a hacer mitosis descontroladas, ¿ya? No sigue la frecuencia normal del ciclo celular. Entonces empiezan a haber mutaciones y esas células se vuelven a mutar y se vuelven a mutar y se vuelven a mutar y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, una masa de células que empiezan a ser indiferenciadas, ¿ya? Entre más indiferenciado es un tejido, si nosotros observamos en el corte histológico, vemos que no podemos identificar los tipos de células porque ya están tan indiferenciadas, están mezcladas unas con características de otras, ¿ya? Más patogénico o más maligno es la lesión, ¿ya? Entre más indiferenciada es, más maligna es la lesión. Un repaso un poco de etiología y de frecuencia a nivel mundial, ¿ya? El cáncer oral está entre los 10 cánceres más comunes en hombres en el mundo, tiene una etiología multifactorial, muchísimas de 4.000 millones de casos al año, neoplasias malignas de epitelio de la mucosa bucal y hombres sobre los 45 años. Y acá podemos ver los países con mayor incidencia y mortalidad de cáncer oral. Hay algunos países que tienen una incidencia alta de cáncer, pero su tasa de mortalidad no es tan alta, como hay otros países que su tasa puede ir variando, ¿cierto? Y su mortalidad es mayor. En Chile, alrededor del 3% de todos los cánceres corresponden a cáncer oral. Entre 80 y 85% son carcinomas espinocelulares. Entonces, ¿cuál es el cáncer oral más frecuente? El carcinoma espinocelular, ¿ya? Se da más en hombres que en mujeres, en una frecuencia de 2:1, generalmente pacientes mayores a 40 años, y la sobrevida a los 5 años es del 54%, o sea, casi la mitad. Ya casi la mitad de nuestros pacientes que encontramos un carcinoma espinocelular, a los 5 años es muy probable que la mitad muera. Ahora, si bien hay una etiología multifactorial del cáncer, hay factores de riesgo,
¿ya? Y el tabaco, yo siempre les digo, el tabaco es el factor de riesgo del 99,9% de las lesiones orales, ¿ya? Entonces, el tabaco representa el mayor factor de riesgo del cáncer en todo el mundo. El humo del tabaco contiene más de 60 carcinógenos conocidos, hidrocarburos, nitrosamidas, aminas aromáticas, aldehídos, metales como el arsénico o el plomo. Tabaco y cáncer. Está relacionado con el cáncer oral, faringe, laringe, pulmón, esófago, estómago, hígado, páncreas, riñones, uréteres y vejiga, cuello uterino y la médula ósea o leucemia mieloide. O sea, están muy ligados el uno al otro y no solamente desde el punto de vista oral. ¿Qué podemos encontrar a causa del tabaco? Halitosis, tinciones dentarias, pérdidas del sentido del gusto, enfermedad periodontal, pérdidas dentarias precoz, mayor fracaso de los implantes dentales. Ojo, hay pacientes cuando quieren hacerse implante hay que preguntarle, ¿usted está dispuesto a dejar de fumar? Ya, al menos por el periodo de que este implante se vaya a osteointegrar. Ahora, después de ese periodo, si el paciente fuma y no tiene un buen control, puede haber una perimplantitis, puede perder el implante de todas formas. Infecciones micóticas, ¿cierto? Pacientes que suelen estar con hongos, ¿cierto? Cándida oral. Entonces, principal factor de riesgo implicado en el desarrollo del cáncer oral. Hasta un 70% de fumadores consultan al médico cada año y más del 50% acuden al dentista. En otros países la intervención de los odontólogos ayuda a los pacientes a abandonar el cigarrillo con índices de abandono que van del 10 al 44%. Sería bueno que en Chile hiciéramos una campaña donde todos los dentistas nos dedicáramos a tratar de que el paciente deje de fumar, ya sobre todo en este país donde la incidencia del cáncer es bastante alta, por tabaco, por el sol, ¿cierto? Pero es bastante alta. El alcohol. Acá el alcohol juega un papel no tan claro, ¿ya? Como si lo es el tabaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente que consume alcohol, lo más probable es que lleve una vida, consume alcohol así de forma, o sea, pues, todos los fines de semana, lo más probable es que no solamente consuma alcohol, y además que esté asociado a un mal dormir, esté asociado a una mala higiene, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es que no podemos decir así como el alcohol produce esto, sino que la vida a raíz del alcohol produce, sí, esos efectos. Puede ser un carcinogénico, debido a varios mecanismos. ¿Ya? El alcohol puede actuar como un disolvente, facilitando el paso de carcinógenos a través de las membranas celulares, aumenta la actividad metabolizante del hígado y por lo tanto puede activar determinadas sustancias carcinogénicas, y produce una alteración del metabolismo intracelular de las células epiteliales que también puede ser agravada por déficits nutricionales y provoca una irritación local. Uno de los mecanismos más importantes por el cual el alcohol puede suponer un mayor riesgo de padecer cáncer oral es la oxidación a un carcinógeno reconocido que es el acetaldehído. Entonces, los principales métodos para prevenir o disuadir el consumo excesivo del alcohol son la educación pública, el control de precios y las restricciones en la disponibilidad. El efecto sinérgico, es lo que yo les contaba recién. Los grandes bebedores y fumadores tienen 38 veces más riesgo de los que se abstienen de ambos productos. Fumar aumenta la carga de acetaldehído consiguiente al consumo de alcohol, y beber alcohol aumenta la activación de los procarcinogénicos presentes en el tabaco. Entonces, el alcohol más el tabaco viene a ser un pésimo, o sea, entre ellos dos son muy buenos amigos, pero por lo mismo produce un efecto sinérgico y eso hace que sean el principal enemigo del cuerpo a la hora de hablar de cáncer. Los odontólogos debiesen identificar este tipo de abuso a estas drogas que son lícitas, ¿ya? No por eso le vamos a bajar el perfil, vienen a ser drogas lícitas, y educar a los pacientes sobre su impacto negativo en la salud, como parte de un enfoque preventivo que debe incluir la higiene dental, el abandono del hábito tabáquico y el consejo dietético. Hay muchos pacientes que se alimentan de alcohol y cigarro, ¿ya? Por lo tanto, su nivel nutricional está bastante deplorable, ¿ya? Entonces, hay pacientes que prefieren fumar que comer un almuerzo.
Entonces, a veces cuando nosotros recién estamos partiendo en odontología, como que el paciente nos dice, son bien como, no agresivos, pero sí bien claros con lo que ellos no van a dejar de fumar. Entonces le dicen, sí, fumo, y no me lo vaya a quitar porque no me vaya a decir, no me vaya a decir que deje de fumar porque no lo voy a hacer. Entonces hay uno como que cuando recién está partiendo todavía no tiene como una forma más dura de hablarle al paciente, sino que, sí, disculpe. Ya, en este caso nosotros tenemos que sacar un poquito de personalidad y decirle, bueno, usted puede seguir fumando, pero es mi responsabilidad indicarle que va a pasar esto, que las probabilidades son esta, otra. Ya queda por el paciente, pero nuestra función es de educar, de enseñar. Tal vez el paciente dice, yo voy a fumar porque sí, o porque no desconoce, o porque no tiene las ganas de voluntad de hacerlo. Doc, Dígame. dice la Rose si la puede aceptar, que está en la sala de espera. Uy, no me parecía nada. Lo voy a escribir al tiro. Ahí abrí la sala de espera. Ya, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No, Doc? Ya, si tienen algo alguna duda o algo que aportar, me van interrumpiendo nomás. Ya, el virus del papiloma humano, en 73% está involucrado en cáncer de la orofaringe y en el 4% de cáncer oral. Ya, es mucho más agresivo en la orofaringe. Hay 13 tipos de virus de papiloma humano y pueden causar cáncer cervical. Y uno de estos tipos también puede provocar cáncer en la garganta, de ano, de vulva, de vagina y de pene. Recuerde que se considera como enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Los tipos de VPH que pueden causar cáncer se denominan VPH de alto riesgo y otros tipos de VPH pueden provocar verrugas como las verrugas genitales. Podríamos estar haciendo 3 o 4 clases de virus del papiloma humano. Ya hay bastantes subtipos y van a tener distintas manifestaciones, ¿cierto? Algunos son muy poco agresivos, ya que son los de bajo riesgo, y están, perdón, estos que son de altísimo riesgo, ya de provocar cáncer, y se comporta de manera mucho más agresiva en la orofaringe. La dieta, como les decía yo, está considerablemente involucrada en la salud del ser humano. Hay que considerar que la alimentación es la mejor medicina que podemos tener, ¿ya? Para todos los que hemos sido gorditos y más gorditos y después hemos ido cambiando nuestros hábitos alimenticios, sabemos que muchas veces no hay una metformina, no hay un Enalapril, no hay los fármacos que están ahora muy de moda para bajar de peso, que te quitan la ansiedad, no hay nada mejor que una buena alimentación, ¿ya? Y eso mismo se aplica para todo. Nosotros, si ustedes algún día van a hacer una charla de dieta cariogénica, se van a dar cuenta que la dieta cariogénica, la dieta para prevenir el cáncer, la dieta para prevenir distintas enfermedades son muy similares. En sí, tenemos que consumir bastantes frutas y verduras, que nuestra sociedad las ha desplazado por las comidas rápidas, que son altas en grasa, altas en frituras, ¿cierto? En carbohidratos. Es súper difícil que usted en la noche le den ganas de comer algo y encuentre un lugar donde pueda comer comida saludable. Entonces, lo más fácil es comer completo, que ya nada de eso es sano, no den ganas de comer hamburguesas, ¿cierto? Que nada de eso, ni siquiera es sano, nada de eso viene a ser natural, ¿cierto? Está lleno de carbohidratos, está lleno de grasa, está lleno de embutidos, y en general no aportan tanto a nuestro organismo como si lo hicieran una alimentación balanceada. Uno no puede decir, no, nunca comas completo, nunca comas hamburguesa, nunca comas sushi, ¿cierto? Sino que mantener una dieta balanceada y que eso sea como una comida alternativa, ¿ya? No más allá de una vez por semana. Entonces, por lo mismo es que un bajo consumo de fruta y verdura tiende a tener el efecto inverso, un alto riesgo de padecer cáncer. Hay algunos pacientes a nivel mundial que han rechazado las quimioterapias y las radioterapias. No estoy hablando de que eso sea real porque hay que estudiarlo con base en la evidencia científica, pero muchos pacientes, al menos hay más de 3 casos a nivel mundial, que se han sanado con un aumento en la ingesta de zanahoria. ¿Ya? No sé si alguno ha escuchado algún caso
zanahorias, naranja, y han tenido muy buenos resultados en combatir el cáncer. No sé si alguno ha escuchado algo de eso. En la tele de repente, Discovery, por ahí puede haber salido. Bueno. Se estima que las personas con un consumo adecuado de frutas y vegetales se reduce un 50% el riesgo de padecer un cáncer oral. El papel protector de las frutas y verduras podría explicarse en dos cosas. Uno, dietas ricas en frutas y verduras se asocian generalmente con una mejor dieta global. Generalmente el paciente que consume más fruta y verdura es una persona que está consciente de tomar más agua, está consciente de su alimentación a la hora de almorzar, ¿cierto? Y componentes de frutas y verduras pueden inducir un efecto de protección local en la mucosa oral por el efecto antioxidante. Se ha relacionado un aumento del riesgo de padecer un cáncer oral con una ingesta importante de carnes y productos procesados. Paciente que entre más consume carnes y productos procesados le vamos a llamar a los embutidos, a los rebozados, ¿cierto? A todo lo que venga envasado. Incluso hay personas que dicen, si no de forma natural, dura más de 2 semanas el producto, es porque ya no es natural. O sea, una carne que diga que tiene más de 2 semanas de duración es una carne que está muy tratada, ¿ya? Y por lo tanto viene a ser un producto procesado. Recientemente se ha propuesto una estrategia de prevención del cáncer oral basándose en la educación del paciente respecto a los efectos protectores de la dieta ricas en frutas y vegetales. Otro enemigo del cáncer oral, sobre todo del cáncer labial, el sol, ¿ya? En Antofagasta hay un alto índice de cáncer labial y por lo tanto es nuestra área. Nosotros tenemos que identificar cuando ya empieza a haber una pérdida del límite entre el labio, ¿cierto?, y la piel, y empezar a decirle al paciente, educarlo, tiene que usar protector solar, ¿cierto?, en los labios. Si es que una mujer que se quiere maquillar, primero que se lave la carita, que se ponga protector solar y luego se maquille, ¿ya? Hay bases que tienen también protector solar, pero habría que ver también cuánto es lo que tienen de protector solar, ¿ya? Pero es súper importante que eduquemos a nuestros pacientes, sobre todo en Antofagasta, ¿ya? A nivel nacional somos los top 1 en cáncer labial. Factores medioambientales, como conversamos, la luz ultravioleta o luz solar, constituye un factor etiológico en el desarrollo del cáncer del labio, fundamentalmente el labio inferior. En este caso ya vemos una lesión, ¿cierto?, establecida, pero si nosotros nos fuéramos tal vez unos meses atrás, ¿qué veríamos primero? ¿Ven la diferencia o ven marcada la diferencia entre piel y labio? Se dan cuenta que está totalmente difusa. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que percibir en nuestros pacientes. Y ustedes mismos empiecen a mirar, la mayoría de los que vivimos en Antofagasta tenemos un poco difuso ya el límite entre el labio y la piel. El rol del odontólogo. Nosotros tenemos un papel fundamental en esto. Nosotros, a pesar de que podamos llegar y decir, ya, abra la boca y vemos por dentro, ¿cierto? Vamos a ver la boca, tenemos acceso a ver los labios, tenemos acceso a ver la piel de la cara, tenemos acceso incluso al cuero cabelludo del paciente, al cuello. Hay lesiones que solamente nosotros vamos a poder detectar por el rol que tenemos de la cercanía a estar con el paciente. De hecho, por eso fuimos tan nombrados a la hora de cuidarnos del COVID, porque nosotros tenemos una relación muy directa con el paciente, muy cerquita. ¿Ya? A diferencia de otras áreas, no sé, que te ven de frente, que te dicen abre la boca, pero está a una distancia no tan cercana, y si es cercana es en un ratito, para mirar, y se acabó. En cambio, nosotros trabajamos ahí, mirando la boca del paciente, los labios, la piel, ¿cierto? Tenemos acceso a ello de forma mejor. Por lo tanto, eso también nos hace más responsables de poder identificar las patologías, ¿ya? O lo que no está dentro de lo normal. 1 minuto de examen bucal durante la atención odontológica puede salvar vidas. Examen sistemático de la cavidad oral, examen preventivo del cáncer oral, tiene que incluir revisar todo, ¿ya? El cuello, los labios, vestíbulos, caja interna de la mejilla, hagan que el paciente saque la lengua, levanten la lengua, miren el fondo, el piso de boca, ¿cierto? Evaluar el paladar duro, evaluar el paladar blando. De repente nos vamos solamente a ver los dientes y estamos obviando muchas zonas que después
nos damos cuenta con el tiempo que había algo raro, ¿ya? Reconocimiento. ¿Qué vamos a buscar cuando tratemos de ver si una lesión puede ser maligna o benigna, ¿cierto? Las lesiones que van a tener una mayor probabilidad de progresar a un carcinoma espinocelular, y es lo que conversamos la vez pasada, que son las leucoplasias y las eritroplasias. Las leucoplasias son las placas blancas y la eritroplasia las placas o manchas rojas, ¿ya? Lamentablemente, solo el 15% es detectado de manera precoz. O sea, si hacemos un análisis, el 15% es detectado de manera precoz. O sea, que el otro 85%, ¿cierto? Recordemos que a los 5 años, ese otro 85%, es probable que la mitad de ellos fallezcan a los 5 años. Entonces, pudiésemos mejorar este número, tratar de detectar de manera precoz el cáncer. Entonces, ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención y poner uno cara de sospechoso? ¿Ya? Heridas que no cicatrizan. Úlceras que no cicatrizan por más de 15 días deben ser biopsiadas. Cambios de color, blanco, rojo, mixto, negro, cambio de forma, cambios de consistencia y aumentos de volumen oral en cara y cuello. Oral y cuello. Síntomas que tenemos que evaluar: sangrado, dolor o adormecimiento en labio o boca, presencia de leucoplasia o eritroplasia, linfoadenopatía, siempre palpen los linfonodos, úlcera o lesión en el labio o la boca que no cicatrizan, y engrosamiento de los labios, las encías o la boca, dientes sueltos o dentadura postiza, que no ajustan bien. Todo lo que vaya a generar lesión constante en la boca tenemos que nosotros hacerla, adaptarlo bien. Una prótesis que se ajusta mal, un diente que queda con una puntita que al paciente le raspa, ¿cierto? Con el tiempo, eso va a generar una lesión que no sana porque se vuelve a raspar, no sana porque se vuelve a raspar, y por lo tanto comienza a haber una mutación. Y esa mutación empieza, posteriormente puede malignizarse, ¿ya? Dificultad al tragar, masticar, tragar o mover la lengua a la mandíbula, dolor de garganta o sensación de algo atascado, inflamación mandibular y cambios en la voz o dificultades para hablar. ¿Cómo prevenir el cáncer oral? Este folleto estaba pegado está pegado en muchos de los centros de atención. ¿Ya? Proteger los labios de la exposición solar, dejar el consumo, ni siquiera disminuir, dejar el consumo de tabaco y alcohol, mantener una buena higiene oral, visita periódicamente a tu dentista, y un autoexamen es importante. Y ahí es donde hubo una campaña hace muchos años que se llamaba Saca la Lengua, ya donde hacían que se hiciera el paciente una autoinspección de mirarse en un espejo, sacar la lengua, revisarla por todos lados, ¿cierto? Y también que lo haga el odontólogo a la hora de revisar al paciente. Entonces, palpar cuello buscando bultos o cosas anormales, ¿cierto? Toca y observa los labios, buscando si hay zonas en los labios, ¿cierto? Ustedes pueden palpar de esta forma los labios y evaluar si hay zonas que están un poquito más endurecidas. Observar y tocar las encías, paladar y mucosas, sacar la lengua y levantar la lengua, que el piso de boca es una zona bastante de mayor riesgo. Ahora, nomenclatura del cáncer. ¿Cómo vamos a hablar del cáncer? Todavía se sigue enseñando esto, a pesar de que no es una ley, ¿ya? Los tumores benignos, generalmente su nombre acaba en el sufijo -oma. Entonces, dependiendo del tejido del cual proceda este aumento de volumen, puede ser un fibroma, ¿ya? Un lipoma, un condroma, etc. Y de los tumores malignos le vamos a poner el sufijo sarcoma o carcinoma. Pero, sin embargo, muchos de ellos, como el melanoma, que termina en oma, ¿cierto? El melanoma, ustedes saben que es una lesión maligna. El seminoma, mesotelioma, linfoma, son de carácter maligno a pesar de su nombre. Entonces, por eso es que no hay que dejarse guiar solamente por el sufijo, ¿ya? Sino que aprender también que hay lesiones que son malignas y que terminan con el sufijo de un tumor benigno. Nomenclatura del cáncer. Carcinoma, de origen epitelial y representan el 80% de los tumores malignos, ¿ya? Estos aumentos de volumen posteriormente empiezan a crecer, primero de forma radial, ¿cierto?, en superficie, y ahí lo vamos a llamar carcinoma in situ. Y cuando esto ya traspasa la membrana basal y empieza a tener
un crecimiento vertical, o sea, empieza a ir a otros tejidos, ¿cierto? Por ejemplo, ya comprometer la dermis, la hipodermis, incluso la capa celular, ya hablamos de un cáncer o un carcinoma como tal. Sarcomas derivan de los tejidos conectivos mesenquimáticos, como los vasos sanguíneos, musculaturas, huesos y cartílagos. Gliomas proceden del tejido nervioso de sostén. Leucemias y linfomas son de carácter hematológico derivados del tejido linfoide y mieloide respectivamente. Y vamos a ver ahora la distribución por edad. Me dan un minutito y continuamos. Ya. Entonces, hablando de la epidemiología del cáncer oral, va a haber una distribución de edad. Les dejo aquí el cuadro, pero obviamente hacer énfasis en que ya subido a los 50 años de edad empieza a crecer considerablemente la epidemiología, ¿cierto?, de la incidencia del cáncer. Localización. Aquí es donde vamos a ver cuáles son los que tienen mayor frecuencia de generar una lesión maligna. La lengua, ¿cierto?, es la que con mayor frecuencia va a presentar cáncer, sobre todo siempre fijarse en las caras laterales de la lengua, que suelen ser zonas de mayor malignidad, ¿ya? Le sigue la orofaringe, tenemos el labio inferior, piso de boca, encías y el paladar duro. Estado al momento del diagnóstico, cuando ya recién está localizado, diseminado o cuando ya hay dolor. Cuando una lesión tiende a tener dolor, una lesión de cáncer, suele ya estar bastante avanzado, ¿ya? Lamentablemente, generalmente lo pesquisamos cuando ya está diseminado o cuando ya hay dolor. Idealmente que nosotros pudiésemos pesquisar estas lesiones cuando aún están localizadas. Clasificación del cáncer. Clasificación según el tipo histológico, vamos a hablar de G1 cuando está bien diferenciado. Recuerden, si está bien diferenciado es menos maligno. Si está más diferenciado, más indiferenciado, perdón, es más maligno. Entonces, mientras más diferenciado, mejor pronóstico, ya que su invasión es menor. O sea, si tengo un aumento de volumen de células epiteliales y solo al hacer el corte observo que solo hay células epiteliales, y se observan bien cada una de las células, pudiésemos hablar tal vez de un tumor benigno, que está contenido, ¿cierto? No hay una mayor diferenciación de sus células. Diferente es cuando esta masa empieza a crecer, empieza a mutar, y empezamos a observar células que ya no están, ya no podemos diferenciar la célula en la que estamos estudiando. El TNM del cáncer, ¿lo habían escuchado antes? Sí, son las etapas y cómo uno puede clasificar el cáncer. Sí, creo que la otra vez había preguntado, parece en clase, y la mayoría no lo conocía. El TNM es súper importante que los conozcamos, no es solamente a nivel odontológico que se utiliza, sino que se utiliza a nivel global. Todo el mundo utiliza el TNM para saber en qué estadio más o menos está el cáncer. Si bien no es perfecto, como ninguna clasificación, ¿cierto? Es una clasificación bastante globalizada. Entonces, tumor, el TNM viene la T de tumor en inglés, nodes y metástasis, ¿ya? Tumor, nódulos y metástasis. El tumor va a hablar del tamaño, así que T, acuérdense de tamaño también, ¿ya? Lo vamos a ir viendo ahora de cada uno de ellos. El T, tumor primario. TX significa que no puede ser evaluado, ¿ya? No significa que no hay, significa que no puede ser evaluado, o no podemos dar una clasificación. T0, ahí sí significa sin evidencia de tumor primario. TIS significa carcinoma in situ. ¿Se acuerdan que el carcinoma in situ era cuando estaba todavía contenido en la membrana basal, ¿cierto? Y no se ha irradiado o expandido a otro tejido. T1, tumor de 2 centímetros o menos. T2, tumor entre 2 y 4 centímetros. T3, más de 4 centímetros. Y ya T4, cuando el tumor invade estructuras adyacentes. No sé si han escuchado, lamentablemente, a un amigo, familiar o alguien que diga, no, mi cáncer está en T4.
Ya ellos se quedan con eso, y eso significa que ya ese tumor invadió otras estructuras, otros tejidos, otros órganos. Nódulo linfático. NX, el nódulo no puede ser evaluado. N0 sin metástasis. ¿Ya? N1, metástasis en un solo ganglio ipsilateral, ¿cierto? De un solo lado, generalmente del lado de la lesión, menor a 3 centímetros. N2 lo vamos a dividir. Tenemos N2A en un solo lado, que es ipsilateral, de 3 a 6 centímetros, y N2B significa metástasis en múltiples ipsilaterales, entre 3 a 6 centímetros. Y ya en el N2C nos vamos a metástasis bilateral o contralateral. Podemos encontrar en un lado o en los dos lados, ¿cierto? Menor a 6 centímetros. O sea, si ya encontramos, por ejemplo, uno en un lado, ya lo podemos considerar N2C, ¿ya? Y el N3, metástasis en ganglios de más de 6 centímetros. Y metástasis, la M de metástasis, MX, presencia de metástasis no puede ser evaluada. M0, no hay metástasis a distancia, y M1 sí hay metástasis a distancia. Localización del cáncer. Labio. Afecta principalmente a los hombres sobre 40 años, como lo habíamos visto. Localización generalmente en la zona del bermellón del labio. El 95% se presenta en el labio inferior. Etiología, mayormente, como lo conversamos, exposición solar y tabaco. Lesiones cancerizables tenemos la quelitis actínica y la leucoplasia, que es menor. Generalmente va a partir por una leucoplasia, o sea, perdón, una quelitis actínica. Recuerden la diferenciación entre el labio y piel. Al inicio se ve una úlcera mayor o lesión exofítica, costrosa, induración, crecimiento lento y generalmente no duele. Pero podemos ya empezar después a ver estas úlceras que no sanan. Generalmente corresponden a un carcinoma espinocelular, ya que es bastante agresivo. Metástasis podemos encontrar en los ganglios segmentales, submaxilares, y si afecta el labio superior, da metástasis más tempranamente. Tratamiento quirúrgico más radioterapia, y se hace en conjunto a un vaciamiento gangliolar. Un ejemplo acá de un paciente con un carcinoma bastante avanzado en el labio inferior. A veces uno puede decir, ¿cómo llegó a avanzar tanto? Hay personas que no tienen el acceso a la salud, ¿cierto? Y por lo tanto dejan pasar, o no le toman importancia. O ya antes de ir a preguntar o de ir a tomar la atención, piensan que es muy caro, que no van a poder, entonces no se evalúan. Entonces, como toda resección, tiene que incluir un margen amplio de tejidos sanos, ¿cierto? Porque esta es la lesión exofítica, es la punta del iceberg. Por dentro, esto puede haber hecho metástasis más allá de los límites observables. Entonces, por lo tanto, todas las biopsias o resecciones deben incluir un margen amplio de seguridad, de tejidos sanos, ¿ya? Y después el patólogo, al hacer el estudio de esto, nos tiene que decir los límites están libres, ¿ya? Si él nos dice el límite no está libre, significa que hay que volver a operar para que esto no se siga ramificando. Una foto de la cirugía, ¿cierto? Bastante agresiva. Una resección, acuérdense que hay que hacer resección de los ganglios. Y finalmente, este es el resultado de la cirugía. Sin embargo, el resultado final no es tan malo para la lesión que veíamos inicialmente. Se puede continuar con tratamiento. Ustedes saben que se puede tratar un poco más la cicatriz posteriormente, pero en este caso es más importante que la estética es la vida del paciente. Mucosa yugal va a afectar 2 veces más a hombres que a mujeres. En el 90% de los casos se presentan mayores de 40 años y características. Podemos ver un carcinoma espinocelular de localización posterior asintomático, una masa indurada asociada a la leucoplasia, y rara vez se asocia a una eritroplasia. Grandes lesiones interfieren en la dilución y apertura bucal y se extienden en el vestíbulo inferior, generalmente asociado a tabaco local. Carcinoma verrucoso es una variante del espinocelular bien diferenciado y característico por su baja malignidad.
¿ya? A pesar de que su aspecto es más feo, tiene una menor malignidad. Es común que se presente en la cavidad bucal, la cara interna de las mejillas y constituye el 50% de los casos, ¿ya? Ahí podemos ver sus características clínicas, que es una lesión blanca, exofítica, endurada y progresiva, y tiene esta superficie como papilar o verrucosa. Aun con lesiones extensas, tiene un excelente pronóstico si se realiza un buen tratamiento asociado a la masticación de tabaco y la mala higiene oral. Ya chicos, lo último, para terminar, el piso de boca también es una zona de alto índice de metástasis y malignidad. Ya, diagnóstico tardío en el 65% de los pacientes tienen metástasis al momento de la consulta, la cual puede afectar ganglios y da metástasis tempranamente, ya es bien agresivo. Afecta más a hombres que a mujeres y en un inicio es asintomático, solamente se observa un aumento de volumen y a veces duele. Por lo tanto es que muchos pacientes no le toman importancia, ¿cierto? La úlcera crece en sentido antero-posterior y no cicatriza. Invade ductos glandulares y las lesiones precancerizables, como ustedes ya conocen, tenemos la leucoplasia y la eritroplasia, y a diferencia de la mucosa yugal, aquí se da más como la eritroplasia, ya en un 97%. Se asocia ¿a qué? A tabaco, alcohol, cirrosis hepática y mala higiene oral. Lengua. Afecta principalmente a hombres entre 60 y 80 años, principalmente a bebedores y fumadores excesivos. ¿Se dan cuenta cómo todas las lesiones de cáncer están mayormente asociadas al hábito tabáquico y al alcohol, ¿cierto? Sumado a eso a la mala higiene oral. Características: más indolora de crecimiento exofítico, úlcera indurada y áreas de eritroplasia y leucoplasia. Se dan cuenta que son lesiones mixtas, blancas y rojas. Ubicación se da principalmente en los 2/3 anteriores y bordes laterales de la lengua, rápido compromiso del piso de boca y se asocia con tabaco y alcohol. En el paladar corresponde a carcinoma espinocelular y es 3 veces más común en el hombre. Y generalmente, como lo conversábamos, el cáncer oral es más prevalente en hombres. Asociado, fumar invertido principalmente, mayor prevalencia en Asia y Centroamérica, y se asocia con estomatitis nicotínica, o sea, al abuso de tabaco. Síntomas principales: aumento de volumen, dolor, úlceras que no cicatrizan, crecimiento más exofítico que infiltrativo, y ubicación: paladar blando, paladar duro y úvula. En cuanto a la encía y el reborde alveolar, se ubica principalmente en el maxilar inferior, 79%, en la zona posterior a los premolares. Característica: doloroso, presenta ulceraciones y puede confundirse con a veces puede presentar lesiones exofíticas que están ulceradas, también asociado a tabaco, y frecuentemente asociado a leucoplasia, homogénea o moteada, ¿cierto? Que tiene puntitos. Si el paciente es dentado, tiene peor pronóstico, ya que el proceso se disemina a través del ligamento periodontal. Pronóstico del cáncer: el estadio del cáncer, si el tumor está ubicado en el labio o en la cavidad oral, si el tumor se diseminó hasta los vasos sanguíneos. Para los pacientes que fuman, la probabilidad de recuperación mejora si dejan de fumar antes de comenzar la terapia. Edad y estado general de salud del paciente. Eso, chicos, ¿queda alguna duda?